Kyle Owens construyó su empresa desde cero, pero últimamente algo no andaba bien. Las ventas fueron estables, pero las quejas de los clientes aumentaron. La rotación de personal fue mayor que nunca. Y cuando preguntó a sus jefes de distrito por qué, le dieron las mismas excusas. La gente simplemente ya no quiere trabajar. Kyle no se lo creyó. Su negocio se había expandido a 9 sucursales y él se enorgullecía de tratar bien a sus empleados. Pero algo estaba roto y necesitaba verlo con sus propios ojos. Así que tomó una decisión. Él iría de encubierto. Kyle nunca había conocido personalmente a la mayoría de los empleados de la tienda. Confiaba en que sus gerentes harían su trabajo, pero tal vez ese fue su error. Había contratado a un maquillador profesional para que lo envejeciera, haciéndolo parecer unos 20 años mayor, con cabello canoso, arrugas y una ligera cojera. Se vistió con ropa de segunda mano, usó gafas gruesas y solicitó un puesto de conserje en uno de sus locales bajo el nombre de Ken Owens. Cuando llegó para su primer turno, el gerente de la tienda, un hombre llamado Rick, apenas lo miró. «Conserje, ¿verdad?», Rick murmuró mientras hojeaba algunos papeles. «Trapea atrás, limpia primero los baños». Kyle asintió, manteniendo la cabeza gacha. Sin presentación, sin bienvenida, solo órdenes. Mientras se movía por la tienda, empujando un trapeador y vaciando los botes de basura, mantenía los oídos atentos. Los empleados estaban sobrecargados de trabajo. Había solo 3 personas atendiendo la hora del almuerzo cuando debería haber habido al menos 6. Una joven cajera, Brianne, parecía agotada mientras cobraba a los clientes, mientras que un cocinero en la parte de atrás llamado Luis, sudaba copiosamente por intentar manejar todos los pedidos solo. «Rick, necesitamos otra persona en la línea», llamó Brianne. Rick puso los ojos en blanco desde su posición cerca de la caja registradora, bebiendo un refresco. «Descúbrelo», Kyle apretó la mandíbula. Esa fue la primera señal de alerta. Una hora después, tomó un descanso en la cafetería de empleados. Tomó un sándwich sencillo de la máquina expendedora y se sentó solo en una mesa de la esquina. Los empleados entraban y salían y conversaban entre ellos. Nadie le prestó atención. Entonces alguien lo hizo. Un conserje mayor, probablemente de unos 50 años, entró llevando su almuerzo en una bolsa de papel. Examinó la habitación y luego se acercó a la mesa de Kyle. «¿Te importa si me siento?», preguntó con voz amable. Kyle negó con la cabeza. «Adelante». El hombre se sentó y desenvolvió su sándwich. Dio un mordisco y luego miró el uniforme de Kyle. «Es un chico nuevo», asintió Kyle. «Sí, recién empecé hoy». «Soy George», dijo el conserje, ofreciendo un apretón de manos. Kyle lo sacudió. «Llevo trabajando aquí 10 años. Nunca te había visto antes. Te transfieren de otra tienda». Kyle dudó, pero luego asintió. «Algo así». George lo estudió por un momento y luego se rió entre dientes. «No hablas mucho, ¿eh? Eso está bien. Simplemente conozcan este lugar. Ya no es lo que solía ser. Solía sentirme como una familia. Ya no». Eso llamó la atención de Kyle. «¿Qué cambió?». George suspiró. «Gestión. Dejaron de preocuparse. Los buenos trabajadores renuncian. Los que se quedan son tratados como máquinas. Y Rick solo se preocupa por sí mismo». Kyle frunció el ceño. «Qué mal». George asintió. «Peor. Pero bueno, ya lo verás por ti mismo pronto». Kyle no respondió. Pero por dentro su frustración crecía. Había confiado en que sus directivos mantendrían la cultura que había construido. Si George tenía razón, le habían fallado y él iba a descubrir cuán profundo era el problema. Kyle terminó su sándwich con la mente acelerada. Las palabras de George permanecieron en el recuerdo. No se trataba simplemente de un caso de 1 o 2 empleados perezosos. Esto fue más profundo. Una cultura rota. Descuido. Un fracaso de liderazgo, incluido el suyo propio.
Había estado demasiado distante durante demasiado tiempo. George comió en silencio por un momento y luego levantó la mirada. ¿Tienes hijos? Kyle dudó y luego asintió. Ya está demasiado crecido. George asintió como si hubiera entendido algo no dicho. Eso es bueno. La familia lo es todo. Dobló cuidadosamente el envoltorio de su sándwich. ¿Alguna vez has trabajado en un empleo como este? Kyle eligió sus palabras con cuidado. No exactamente, pero he estado aquí el tiempo suficiente para saber cuando la gente no está contenta. George suspiró, frotándose las manos. Sí, esa es la verdad. Se inclinó ligeramente y bajó la voz. Mira, no te conozco, pero te diré esto. Mantén la cabeza baja. No presiones demasiado. Rick, no le gusta la gente que hace preguntas. Si lo traicionas, encontrará una manera de hacerte la vida miserable. Kyle no reaccionó exteriormente, pero por dentro estaba tomando notas. Rick no era solo perezoso, sino que activamente empeoraba las cosas. Eso significaba que el miedo mantenía a la gente a raya. Eso significaba que los empleados no se sentían seguros al hablar. Eso significaba que Kyle tenía un verdadero problema. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de descanso se abrió. Rick estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados. Su mirada recorrió la habitación antes de posarse en Kyle y George. Ya terminaron con su pequeña cita para almorzar. Su tono era burlón y despectivo. La basura se está acumulando. Vamos, abuelo. George no reaccionó, simplemente arrugó su bolsa de papel, se levantó y asintió con la cabeza a Kyle antes de salir. Kyle lo siguió, agarrando el mango del trapeador con más fuerza de lo necesario. El resto del turno lo observó todo. Los empleados trabajaban a un ritmo frenético y era evidente que había escasez de personal. Los clientes esperaron más de lo debido y cada vez estaban más frustrados. En lugar de intervenir para ayudar, Rick se quedó cerca del frente, observando pero sin hacer nada. En un momento, Brianne, la cajera exhausta, dejó caer un vaso de refresco mientras intentaba hacer malabarismos con varios pedidos de bebidas. El líquido salpicó el mostrador y cayó al suelo. La respuesta de Rick fue inmediata. «Limpia eso», ladró sin apartar la vista del teléfono. Kyle ya se estaba moviendo, trapeador en mano. Mientras limpiaba el desastre pegajoso, notó que las manos de Brianne temblaban ligeramente mientras intentaba preparar otra bebida. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Ella asintió demasiado rápido. «Sí, solo que fue un día largo». Era más que eso. Estaba abrumada y a nadie parecía importarle. Más tarde, en el almacén, encontró a George limpiando estantes. Kyle se apoyó en el mango del trapeador. «Cuéntame más sobre Rick». George no levantó la vista. «¿Qué hay que contar? Hace lo que quiere. Reduce horas sí. Luego se queja cuando no podemos seguir el ritmo. Trata a la gente como basura. Pero los de arriba no se dan cuenta o no les importa». Kyle apretó la mandíbula. «¿Y tú? ¿Por qué quedarte?». George se limpió las manos con un trapo, exhalando lentamente. «Tengo una nieta. Tiene 9 años. Mi hija, su madre, está entre trabajos. Ayudo en lo que puedo. No puedo permitirme ir caminando lejos». Kyle asintió. Eso fue lo que mantuvo a la gente estancada. Responsabilidad. Miedo. Un fuerte estruendo se escuchó desde el frente de la tienda. Kyle y George intercambiaron una mirada antes de moverse hacia el ruido. Cerca de la caja registradora, Luis, el cocinero, estaba en el suelo, agarrándose la muñeca. A su lado yacía una bandeja con comida. Rick estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. «Levantarse». Luis hizo una mueca, intentando levantarse con su mano buena. Brianne se arrodilló a su lado. «Creo que está herido». Rick se burló. «Está bien, solo es torpe». Kyle dio un paso adelante antes de poder detenerse. «Él debería sentarse».
Los ojos de Rick se dirigieron hacia él y se entrecerraron. ¿Quién te preguntó? Kyle lo ignoró y se agachó junto a Luis. ¿Qué pasó? Luis tragó saliva con dificultad. Me quemé la muñeca antes. No dije nada, entonces me resbalé. Kyle miró la lesión. La piel estaba roja y ampollada. Necesitas que te lo revisen, dijo Kyle. Rick puso los ojos en blanco. Él no irá a ninguna parte. Ya tenemos poco personal. Kyle se puso de pie lentamente, encontrando la mirada de Rick. Es mejor tener a un trabajador herido en la cocina antes que dejar que se cuide solo. La expresión de Rick se oscureció. A usted no le pagan por tener opiniones, conserje. Kyle se mantuvo firme. La tensión en la sala era espesa. Los empleados habían dejado de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando. Entonces George dio un paso adelante. Él tiene razón. Luis necesita un descanso. Los labios de Rick se curvaron ligeramente, pero antes de que pudiera responder, una voz lo interrumpió. Si no recibe atención médica, llamaré a la corporación. Brianne. Rick se volvió hacia ella. Disculpe. Ella se mantuvo erguida y su voz más firme que antes. ¿Me escuchaste? Kyle lo vio, y entonces Rick se dio cuenta de que había perdido el control de la habitación. Los empleados estaban observando, esperando. Rick se burló. Está bien, vete. Pero no esperes un trato especial cuando regreses. Luis no esperó permiso. Caminó hacia atrás y Brianne lo siguió. Rick se volvió hacia Kyle. Estás en terreno inestable, viejo. Kyle no dijo nada, pero por dentro lo sabía. El tiempo de Rick se estaba acabando. Kyle no durmió mucho esa noche. Yacía en la cama, mirando el techo de su habitación de hotel, repasando todo lo que había visto. El cansancio en el rostro de Brianne. La quemadura en la muñeca de Louisvis. George lleva sobre sus hombros más peso del que debería llevar cualquier persona a su edad. Y Rick, el hombre que se suponía que debía liderar, no hizo nada más que empeorar las cosas. Había creado esta empresa para ser diferente. Ahora era simplemente otro lugar donde la gente temía venir a trabajar. A la mañana siguiente, llegó temprano, mezclándose con el tranquilo bullicio de la tienda cuando abrió. El aire olía a café recién hecho y comida frita. Los empleados llegaron poco a poco, frotándose los ojos para quitarse el sueño, preparándose para otro largo día. George ya estaba trabajando limpiando las mesas del comedor. Kyle agarró un trapo y comenzó a ayudar. No tienes que hacer eso, dijo George mirándome de reojo. Pensé que sería útil, respondió Kyle. George asintió, aceptando la ayuda. Los dos trabajaron en silencio durante un rato antes de que George volviera a hablar. Rick te tiene en la mira ahora, dijo en voz baja. Kyle sostuvo su mirada. Me di cuenta. Es de los que no olvidan. Le plantaste cara ayer. Eso significa que hoy va a contraatacar. Kyle no tenía ninguna duda al respecto. Como si estuviera en Q, la voz de Rick cortó el aire a sus espaldas. Ken, ahora mi oficina. Kyle dejó el trapo y lo siguió. La oficina era pequeña, abarrotada de papeleo, una computadora vieja y una pila de cajas de suministros sin abrir amontonadas en un rincón. Rick se apoyó en el escritorio con los brazos cruzados. ¿Te crees listo?, preguntó Rick con la mirada fría. Kyle no respondió. ¿Qué llevas aquí? 2 días. Y ya estás metiendo las narices donde no te toca, continuó Rick. No me importa dónde trabajaste antes, pero en esta tienda yo dirijo las cosas. No tú. Kyle sostuvo su mirada impasible. No intentaba ofender, solo ayudaba en lo que podía. Rick se burló. Ayudando. Me avergonzaste delante de mi personal. Kyle mantuvo la voz mesurada. Luis estaba herido. Necesitaba atención médica. Rick se apartó del escritorio y dio un paso al frente. Tú no puedes decidir eso. Yo sí. Kyle se mantuvo firme. ¿Y si hubiera empeorado? ¿Y si se hubiera desmayado en la cocina?
Estarías lidiando con algo más que una simple vergüenza. Los ojos de Rick se oscurecieron. No lo entiendes, ¿verdad? Este lugar funciona porque yo tomo las decisiones difíciles. Si dejara que cada pequeño problema nos frenara, nunca terminaríamos el día. Kyle lo estudió. No era solo perezoso. Creía en lo que decía. Pensaba que estaba haciendo lo necesario. Kyle no discutió. Ya había visto suficiente. Rick cogió un portapapeles del escritorio y se lo puso en las manos de Kyle. Estás de guardia en el baño todo el día. Ya que te gusta ayudar tanto, puedes pasar tu turno fregando inodoros. Kyle cogió el portapapeles sin decir palabra. La prueba era obvia. Rick quería humillarlo, quebrarlo. Pero Kyle había construido esta empresa desde cero. No iba a dejarse intimidar por un hombre como Rick. Pasó las siguientes horas limpiando, pero no dejó de observar. Vio a Brianne lidiando sola otra vez con el ajetreo matutino, con los movimientos rígidos por el cansancio. Luis aún no había regresado. George se movía más despacio de lo habitual, frotándose la parte baja de la espalda cuando creía que nadie lo veía. Para la hora del almuerzo, Kyle ya había tomado una decisión. Encontró a Brianne cerca de la máquina de refrescos rellenando vasos. ¿Estás bien?, preguntó. Ella se sobresaltó un poco antes de asentir. Sí, solo cansada. Esperó un instante antes de volver a hablar. ¿Por qué te quedas? Ella dudó y luego suspiró. No tengo elección. Necesito el dinero. La universidad no es barata, asintió Kyle. Si pudieras cambiar algo de este lugar, ¿qué sería? Miró a su alrededor como para asegurarse de que nadie la escuchara. Respeto, dijo en voz baja. Aquí nadie se siente valorado. Trabajamos duro, pero nunca importa. La gente renuncia y a nadie le importa. Rick nos trata como si fuéramos desechables. Kyle sintió el peso de sus palabras. Encontró a George. Cerca del almacén trasero. ¿Tienes un segundo?, preguntó Kyle. George se secó las manos en el delantal. ¿Qué piensas? Kyle dudó. Si alguien de arriba te escuchara, ¿qué dirías? George se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Yo diría que es demasiado tarde. La gente como Rick no cambia, y quienes están por encima de él no ven lo que pasa aquí abajo. Kyle sostuvo su mirada. ¿Y si lo hicieran? George lo estudió durante un largo momento. Entonces les diría que limpien la casa y se deshagan de la podredumbre antes de que se extienda más. Kyle exhaló lentamente. Ya era hora. Salió del almacén y caminó directamente hacia el frente de la tienda. Los empleados estaban dispersos y trabajaban, moviéndose rápidamente. Rick estaba de pie cerca de la caja registradora, revisando su teléfono. Kyle se detuvo en medio del comedor y se quitó las gafas y luego la peluca. La habitación quedó en silencio. Rick miró hacia arriba, confundido al principio. Entonces su rostro palideció. Brianne se quedó sin aliento. George, de pie cerca del fondo, dejó caer el trapo que sostenía. Kyle respiró hondo y habló lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Soy Kyle Owens, dijo con voz firme. Y esta empresa es mía. El silencio en el restaurante era denso. Los empleados se quedaron paralizados, con sus ojos fijos en Kyle, su jefe, el hombre con el que, sin saberlo, habían trabajado juntos durante días. El agarre de Rick se hizo más fuerte alrededor de su teléfono. Su rostro pasó de una pálida sorpresa a algo más oscuro. Kyle dejó que el momento se prolongara, viendo cómo la comprensión se apoderaba del personal. Luego volvió su atención hacia Rick y habló con voz firme. He pasado los últimos días viendo cómo funciona realmente mi empresa cuando no estoy presente, y lo que vi fue inaceptable. La mandíbula de Rick se apretó. Este no es el lugar para esta conversación. Kyle dio un paso adelante con la mirada firme. No, Rick. Este es exactamente el lugar. Aquí mismo, delante de la gente que has estado maltratando.
Brianne miró a George con incertidumbre en sus ojos. Los empleados se movieron, algunos intercambiando miradas, otros esperando a ver qué sucedería a continuación. Rick se enderezó, forzando una risa que no llegó a producirse. Mira, no sé qué crees que viste, pero administrar una tienda no es fácil. Tenemos poco personal. Estos niños no quieren trabajar. Hago lo que tengo que hacer para mantener este lugar funcionando. La expresión de Kyle no cambió. Esa es tu excusa. Es por eso que Luis tuvo que trabajar a pesar de una lesión. ¿Por qué Brianne se ocupa de más de lo que debería? ¿Por qué George, un hombre que ha estado aquí durante años, todavía tiene que advertir a los nuevos empleados que se queden callados o se arriesguen a sufrir represalias? La confianza de Rick vaciló por primera vez. Sus ojos se dirigieron a los empleados que lo observaban y luego volvieron a mirar a Kyle. No entiendes cómo es la situación sobre el terreno. Tú estás sentado en una oficina mientras nosotros estamos aquí afuera lidiando con problemas reales. Kyle dio otro paso más cerca, bajando la voz lo suficiente para que Rick se inclinara. Construí esta empresa de la nada. Fregué pisos, atendí clientes, trabajé turnos de noche. No te quedes ahí y me digas que no sé cómo es. Rick intentó recuperar el control, agudizando la voz. ¿Crees que puedes entrar aquí y juzgar mis decisiones? No lidias con la presión diaria. No tienes que hacer las llamadas que yo hago. Los ojos de Kyle se oscurecieron. Tu trabajo era liderar, apoyar a tu equipo, no destruirlo. La boca de Rick se abrió, pero Kyle lo interrumpió con un brusco movimiento de cabeza. Ya terminaste aquí, dijo Kyle. Empaca tus cosas. El rostro de Rick se contrajo y perdió la compostura. No puedes despedirme en el acto. La voz de Kyle nunca vaciló. Puedo y lo acabo de hacer. El peso de esas palabras se apoderó de la habitación. Los empleados contuvieron la respiración, esperando la reacción de Rick. Por un momento, pareció que iba a discutir, pero luego sus hombros se tensaron. Apretó la mandíbula y metió el teléfono en su bolsillo. Te arrepentirás de esto, murmuró Rick antes de girarse bruscamente y caminar hacia la oficina trasera. Kyle exhaló y luego se volvió hacia los empleados. Sus rostros eran una mezcla de conmoción, alivio e incertidumbre. No se trata solo de Rick, continuó Kyle mientras su voz se escuchaba por todo el espacio. Se trata de todos ustedes, de la forma en que han sido tratados, de las condiciones en las que han estado trabajando. Eso cambia hoy, parpadeó Brianne, como si procesara sus palabras. ¿Qué significa eso? Kyle miró a su alrededor, sosteniendo la mirada de cada empleado. Significa que, de ahora en adelante, recibirás el respeto que mereces. Tendrás el apoyo que necesitas. No más sobrecargarse de trabajo e ignorarse. George, con los brazos cruzados, lo estudió. ¿Y cómo sabemos que las cosas no volverán a ser como antes una vez que te vayas? Kyle asintió, respetando el escepticismo. Porque no voy a dejar esta tienda tal y como la encontré. Haré cambios inmediatos, empezando por promover un liderazgo que realmente se preocupe por la gente que trabaja aquí. Brianne dudó. ¿Cómo quién? Kyle dejó que una pequeña sonrisa se abriera paso por primera vez. Jorge. Los ojos del hombre mayor se abrieron ligeramente. ¿A mí? Has estado aquí durante años, dijo Kyle. Te preocupas por la gente aquí. Sabes lo que este lugar necesita. George meneó la cabeza. Solo soy un conserje. Kyle sostuvo su mirada. No, Jorge. Eres un líder. Has estado vigilando este lugar por más tiempo que nadie. Ya es hora de que tengas la autoridad para hacer cambios reales. Los empleados murmuraban entre ellos y la energía en la sala cambiaba. George se pasó una mano por la barbilla, pensativo. Luego exhaló, asintiendo lentamente. Está bien, si eso significa mejorar este lugar. Me apunto. Kyle se giró hacia Brianne. Y tú has demostrado resiliencia incluso cuando las cosas estaban en tu contra. Quiero que tú también ocupes un puesto de liderazgo.
Los labios de Brianne se separaron con incredulidad. ¿A mí? ¿Ves los problemas de primera mano?, dijo Kyle. Y no tienes miedo de hablar cuando es importante. Ese es el tipo de liderazgo que esta tienda necesita. Ella tragó saliva con fuerza y luego sonrió. No te defraudaré, asintió Kyle. Lo sé. Luis regresó justo cuando la conversación había terminado. Su muñeca estaba envuelta en vendas y miró a su alrededor, confundido por la extraña energía en la habitación. ¿Qué me perdí?, él preguntó. Brianne sonrió. Todo. Kyle se volvió hacia el resto del personal. De ahora en adelante, las cosas serán diferentes. Implementaré cambios en todas las sucursales, asegurándome de que ninguna tienda vuelva a funcionar como esta. Los empleados intercambiaron miradas. Una mezcla de esperanza e incredulidad. Luego, lentamente, uno a uno, comenzaron a aplaudir. No se trataba solo del despido de Rick. Se trataba del turno, del reconocimiento de su importancia. Kyle miró a su alrededor, sintiendo una sensación de alivio. Había venido de incógnito para averiguar qué le pasaba a su empresa. Ahora se marchaba sabiendo exactamente cómo solucionarlo. Mientras los aplausos se apagaban, Kyle respiró hondo, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. Los empleados habían visto un atisbo de cambio, pero la confianza no se forjaba en una sola tarde. Había hecho promesas, y ahora tenía que demostrar que las cumpliría. Caminó hacia la trastienda donde Rick estaba recogiendo sus cosas. El hombre metía papeles en un maletín desgastado, con los movimientos rígidos por la ira. Kyle se apoyó en el marco de la puerta, observándolo un momento antes de hablar. Tuviste una opción, dijo Kyle. Podrías haber liderado con integridad. En cambio, usaste tu puesto para facilitarte las cosas y dificultarles las de los demás. Rick no levantó la vista. Ahórrame el sermón. ¿Crees que reemplazarme lo arreglará todo? Buena suerte. Esta gente te pisoteará en cuanto empieces a darles lo que quieren. Kyle se cruzó de brazos. Nunca entendiste el liderazgo. No se trata de control. Se trata de confianza, y tú perdiste la suya hace mucho tiempo. Rick soltó una risa hueca. La confianza no mantiene un negocio en marcha. Las decisiones difíciles sí. Kyle lo estudió un momento. Las decisiones difíciles no significan maltratar a la gente. Podrías haber construido algo sólido aquí, pero en cambio te convertiste en el problema. Rick cerró de golpe su maletín. Estás cometiendo un error. Kyle no rompió el contacto visual. No, el error fue dejar que alguien como tú dirigiera este lugar durante tanto tiempo como yo. Rick recogió sus cosas y pasó junto a él sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras él, dejando un silencio denso en la oficina. Kyle exhaló y se volvió hacia la tienda. Los empleados seguían de pie, algunos susurrando. Unos a otros, otros volviendo cautelosamente a sus trabajos. Necesitaba reforzar el mensaje. No se trataba solo de despedir a Rick. Se trataba de lograr un cambio real y duradero. Se acercó a George, quien aún lo procesaba todo. El hombre mayor lo miró a los ojos, con una expresión indescifrable. ¿De verdad dijiste en serio?, preguntó George, con la voz más baja que antes. Kyle asintió. Cada palabra. George se secó las manos en el delantal, pensando, si asumo este puesto, tengo que hacerlo bien. Eso significa asegurarme de que estas personas no solo escuchen promesas, sino que vean resultados. Kyle sonrió levemente. Precisamente por eso te elegí, asintió George, frotándose la barbilla. Primero, paga. La gente no se va a quedar si se les exige demasiado sin una compensación justa. Kyle ya lo había considerado. He estado revisando los salarios en todas las ubicaciones. Eso va a cambiar a partir de aquí. Se acabaron los equipos mínimos porque somos demasiado tacaños para pagar a mano de obra extra. Brianne, que había estado escuchando cerca, dio un paso al frente. Y la programación. Necesitamos más estructura.
La gente se está agotando porque los turnos son impredecibles y siempre tenemos poco personal. Kyle se volvió hacia ella. ¿Qué cambiarías? Dudó, luego cuadró los hombros. Establecer horarios. Si alguien necesita tiempo libre, tener un sistema establecido para que no tengamos que apresurarnos a última hora. Y capacitar a más empleados para que nadie haga el trabajo de tres. Kyle asintió. Haz una lista de lo que necesitas para lograrlo. Me aseguraré de que tengas los recursos. Luis, que acababa de regresar, se unió a ellos. El equipo de cocina necesita mejoras. Algunos apenas funcionan, y perdemos el tiempo peleándonos con ellos en lugar de preparar los pedidos. Kyle tomó notas mentales. Envíame un informe completo. Si hay que cambiarlo, se cambia. Los empleados intercambiaron miradas. El escepticismo seguía presente, pero comenzaba a cambiar. Ya habían oído promesas antes, pero esto era diferente. Kyle no solo hablaba, actuaba de inmediato. George se cruzó de brazos. ¿Y qué hay de las otras tiendas? Si esto estaba pasando aquí, probablemente esté pasando en otros lugares. La expresión de Kyle se endureció. Voy a ir a todas las sucursales yo mismo. Se acabó confiar en informes de gente que solo piensa en sus propios intereses. Necesito ver qué está pasando realmente. Brianne asintió con aprobación. Así es como sabemos que van en serio. Kyle miró a los empleados. Esto es solo el comienzo. No podré arreglarlo todo de la noche a la mañana, pero les doy mi palabra de que esta empresa será lo que se supone que debe ser. Un lugar donde la gente quiera trabajar, no uno del que tengan que escapar. La energía en la tienda cambió de nuevo. Los empleados se enderezaron los hombros un poco más. Las conversaciones susurradas se convirtieron en discusiones centradas. El cambio no se limitaba a las palabras. Se reflejaba en su comportamiento. Ahora, Kyle se volvió hacia George. ¿Listo para liderar? George exhaló y asintió. Sí, hagámoslo bien. Kyle extendió la mano. George se la estrechó con firmeza. El trabajo acababa de empezar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Kyle supo que su empresa iba por buen camino.